Hola, un saludo para todos ustedes. Soy Napoleón Morazán y soy miembro de la Comisión Ad Hoc para la Reforma Educativa. La Comisión Ad Hoc para la Reforma Educativa fue creada mediante Decreto Legislativo 97 del año 2012. El propósito de la creación de la Comisión Ad Hoc fue elaborar los reglamentos que establece la Ley Fundamental de Educación, pero además de la elaboración de los reglamentos, coordinar los procesos de socialización de estos reglamentos y además vigilar por la aprobación, por la difusión y por la implementación de toda la normativa que va a dar lugar a la reforma educativa. Los reglamentos que se derivaron de la Ley Fundamental de Educación en este momento son 22. Y los 22 reglamentos fueron aprobados por el Consejo de Ministros y el Presidente de la República el 22 de agosto. Eso significa que desde esa fecha los 22 reglamentos son vigentes y deben de ser aplicados. Sin embargo, para aplicar un reglamento y una ley debemos conocerla, debemos empoderarnos de ella. Y por eso la Comisión Ad Hoc para la Reforma Educativa, a partir de esta fecha, está iniciando un proceso de capacitación. Y vamos a empezar la próxima semana con las autoridades y funcionarios técnicos de la Secretaría de Educación en el nivel central y en el nivel descentralizado. También a todos los docentes del país y a las personas interesadas. Esta polimedia es parte de ese proceso de capacitación alrededor de los 22 reglamentos y la Ley Fundamental de Educación. El objetivo de la presentación es dar a conocer los contenidos de los reglamentos para la aplicación de la Ley Fundamental de Educación y el desarrollo de la reforma educativa. Y en esta polimedia vamos a hablar del reglamento general. Pero, ¿qué es el reglamento general? Pues es la normativa que desarrolla todos los fundamentos jurídicos que se derivan de la Ley Fundamental de Educación. Además, la aprobación del reglamento general da la base jurídica para la elaboración de los otros reglamentos. Con esto queremos decir que de una manera expresa el reglamento general va desarrollando los diferentes títulos y capítulos de la Ley Fundamental de Educación que permiten dar paso a reglamentos específicos que poco a poco en estas polimedias vamos a ir viendo. Aspectos globales, generales de este reglamento. En primer lugar, regula el tema de los educandos, regula el acceso a una educación de calidad y regula la universalización progresiva de los 12 años de educación obligatoria. En muchas ocasiones hemos considerado que hay un trinomio que forma parte del sistema educativo de un país. Ese trinomio son el padre de familia, los docentes y los estudiantes, que en el caso de nuestra ley se le llama educandos. Pero la Ley Fundamental tiene algo innovador, completamente innovador, cuando declara en su artículo primero que el educando es el titular del derecho a la educación. Y también declara que el sistema educativo nacional debe de potenciar y desarrollar todas las cualidades de nuestros educandos. Por eso, este reglamento está regulando el acceso a una educación de calidad. El reglamento general establece que el Sistema Nacional de Educación tiene dos características fundamentales. Es integrador y además es flexible. Y pasa a desarrollar la estructura del Sistema Nacional. ¿Cuál es la estructura? En primer lugar, habla de que el Sistema Nacional tiene componentes. Estos componentes son tres: lo que conocemos como la educación formal, la
educación no formal y la educación informal. Antes se hablaba de subsistemas, pero ahora, en consonancia con la Constitución de la República, la Ley Fundamental desarrolla estos tres como componentes del sistema nacional. El componente educación formal, a su vez, está desarrollado en niveles, y son los niveles tradicionales que todos conocemos. El nivel de educación prebásica, el de educación básica y el de educación media. Estos tres niveles son dirigidos y administrados por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. Pero además hay un cuarto nivel, es el nivel de educación superior que dirige en este momento la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que está conformado por las universidades, tanto públicas como privadas, que existen en el país. Quiero hacer una acotación importante. Durante años hemos estado hablando de educación primaria y hemos estado pensando en la educación primaria de 6 grados. A todos los docentes de Honduras y a todas las autoridades educativas y a la población en general se les insta para que empecemos a cambiar este tipo de nomenclatura. Ya el término educación primaria ha desaparecido del lenguaje jurídico de la educación. Ahora hablamos de educación básica. Y cuando hablamos de educación básica ya no hablamos de 6 grados, sino que hablamos de 9 grados. Y finalmente, como parte de la estructura del sistema, están las modalidades. Las modalidades se observan básicamente en el nivel de educación media. Y hay 2 modalidades. Estas 2 modalidades las vamos a desarrollar con mayor amplitud en siguientes polimedias, pero se las menciono para que tengan ya una idea de ellas. La modalidad de el bachillerato en ciencias y humanidades y la modalidad de el bachillerato técnico profesional. Y cada una de estas 2 modalidades puede tener especialidades para responder a situaciones y a necesidades concretas. La articulación de los 3 componentes, el componente de educación formal, el componente de educación no formal y el componente de educación informal, esa articulación es lo que constituye el Sistema Nacional de Educación. Ahora, un poquito para diferenciar entre uno y otro componente. ¿Qué nos permite diferenciar? Educación formal, como ya lo dije antes, está organizado por niveles. Nivel básico, nivel prebásico, nivel medio, nivel superior. Y cada uno de esos niveles, al finalizar los estudios que están definidos en el currículo, otorga títulos. O sea, cuando yo termine la educación básica, voy a tener un título que me permite garantizar que esos 9 años de educación los he culminado. Cuando termine la educación media en cualquiera de sus 2 modalidades, voy a tener un título que haga demostración de que he cubierto todos los estudios de ese nivel. Y cuando salga del nivel superior también tendré un título que garantice los estudios que he cursado. Esta es una característica fundamental de la educación formal. La educación formal no se estructura por niveles. Aquí no tenemos niveles. Y otra cosa importante es que no otorga títulos. ¿Qué ejemplo podríamos dar de educación no formal? Por ejemplo, los estudios que se realizan en una institución del país que es muy conocido, el Instituto Nacional de Formación Profesional, el INFOP. Los jóvenes que se matriculan en el INFOP cursan estudios que no están divididos por niveles y cuando terminan los estudios no reciben un título. Por ejemplo, el INFOP no otorga un título de mecánico o un título de electricista, pero sí certifica que la persona que ha cursado esos estudios tiene las competencias para desarrollar la mecánica, la electricidad, la refrigeración o cualquier otra área de la formación profesional. Y finalmente, la educación informal no tiene ningún tipo de estructuración.
La educación informal es la que se desarrolla y la que recibimos todos los habitantes de un país por los medios de comunicación. Pueden ser medios de comunicación escritos, medios de comunicación radial, televisivo, electrónicos, el internet, el teléfono celular, cualquier cosa que esté influyendo en nuestro proceso formativo es educación informal. Y como su nombre lo indica, no puede ser regulado como se regula la educación formal y la no formal. El modelo educativo que plantea el reglamento general también está desarrollado de manera específica en otros reglamentos. Y aquí en esta diapositiva yo quiero mencionar algo importante, algo referido con el currículo nacional que tiene que ver con el modelo educativo nacional. El currículo es un currículo común a todo el país, pero el currículo se articula de manera descentralizada. ¿Qué significa esto? Que si bien tenemos un currículo de observancia a nivel nacional, este currículo puede ser adecuado, puede ser concretizado en el nivel departamental, en el nivel local, para tratar de responder a los intereses propios de la región, del departamento o del municipio en donde están ubicados nuestros educandos. Y el Sistema Nacional de Educación, a partir del diseño curricular nacional básico, desarrolla el modelo educativo que en este caso está centrado en el educando. El modelo educativo que plantea la ley fundamental y el reglamento general ya no es el modelo centrado en el docente, es el modelo centrado en el educando. Esta ha sido una presentación de la Comisión Ad Hoc para la Reforma Educativa. Se las ha narrado Napoleón Morazán San Martín. Muchas gracias.